Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 328, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 15. El existencialismo. 859. Existencialismo, marxismo, hegelianismo. Como ya queda dicho, el planteamiento fundamental del existencialismo es antirromántico y antiidealista. Como movimiento cultural, el existencialismo constituye la crisis del optimismo romántico en todos sus aspectos, pero, sobre todo, en el que ve en la estructura del hombre y en el movimiento de la historia la presencia y la acción de un principio que garantiza su equilibrio, su vitalidad y su progreso. Pero al mismo tiempo, el existencialismo ha llamado la atención sobre ciertos temas románticos que no están o están menos estrechamente vinculados con el aspecto en cuestión, y ha hecho posible una nueva lectura de Hegel, en especial de la fenomenología del espíritu, que consiste esencialmente en la investigación y en la ilustración de estos temas, independientemente de toda preocupación de crítica histórica. Así, en una introducción a la lectura de Hegel, de 1947, Alexandre Kojève interpretaba en sentido existencialista las figuras de la fenomenología hegeliana, sobre la base del supuesto de que el absoluto de que habla Hegel no es verdaderamente más que el hombre, más aún el hombre en el mundo. Hegel, afirma Kojève, está de acuerdo con el cristianismo, al decir que el absoluto o la totalidad de lo que es no es ya identidad, ser dado, sustancia o naturaleza, sino espíritu, ser revelado por la palabra o por la razón discursiva. Pero mientras para el cristiano ese espíritu absoluto es un Dios trascendente, para Hegel es el hombre en el mundo, la dialéctica y la idea de la muerte en Hegel. Desde este punto de vista, la dialéctica pertenece al hombre en cuanto que niega el dato o niega a sí mismo como dato, no se puede dominar por el pasado ni por el recuerdo, y vive en el porvenir o en el proyecto. La muerte es la finitud radical del ser y de la realidad, es decir, del hombre mismo, que por esta finitud es también historicidad. El punto de vista de Kojève lo invierte en cierto modo Jean Hippolyte, para quien el sentido de la especulación hegeliana no es reducir el hombre en absoluto, no es reducir el hombre al absoluto, sino más bien mostrar en el hombre la presencia y la acción del absoluto. En la filosofía de Hegel, el hombre no se conquista por sí como hombre, sino que viene a ser la morada de lo universal, del logos, del ser haciéndose capaz de la verdad. En esta apertura, que permite a los existentes de la naturaleza y a la historia misma aclararse, concebirse, el ser se comprende como esta generación eterna de sí mismo. Esta es la lógica en el sentido de Hegel, el saber absoluto. El hombre existe entonces como el ser natural en que aparece la conciencia de sí universal del ser. El hombre es el vestigio de esta conciencia de sí, pero un vestigio indispensable sin el cual la conciencia no existiría. En el mismo concepto hegeliano de la historia, Hippolyte ha visto una conclusión existencialista. El hombre se esfuerza en volver a ganar y asumir las determinaciones. Las niega, como la muerte niega al viviente determinado, pero las conserva también, confiriéndoles un nuevo sentido. Así, la existencia humana forma una historia, su historia, en que los momentos parciales son siempre negados, pero también siempre reanudados, para ser superados. Por otra parte, el existencialismo no hace sino centrarse en el problema fundamental de la filosofía de Hegel, el problema de la relación entre la verdad y el ser. Esto es, cómo una verdad puede ser la obra de los hombres, metida en el corazón mismo de la existencia, a través de la mediación de la existencia y al mismo tiempo superar la existencia misma. Estas tentativas de interpretación hegelianizante del existencialismo proceden mediante el cotejo y la reducción recíproca de las tesis respectivas, sin tener en cuenta algunos de los procedimientos por los cuales se han establecido y las más de las veces sin ni siquiera considerar la diversidad de los contextos. Sin embargo, puede hacerse una referencia más legítima del existencialismo al hegelismo a propósito de aquellos autores que, como Sartre y Merleau-Ponty,
emplean el concepto de dialéctica en un sentido genéricamente hegeliano. Este concepto, con toda su equivocidad, constituye hoy el núcleo de la discusión entre las dos corrientes que de algún modo lo utilizan, el existencialismo y el marxismo. Pero también es el concepto que ambas corrientes tienen en común con el hegelismo. Por lo que se refiere al marxismo, las manifestaciones de este, que adquieren un significado filosófico, en cuanto se apartan de la doctrina de partido, que ha sido hasta hace algunos años el instrumento ideológico de los partidos comunistas, derivan su inspiración de un retorno consciente al hegelismo y a su concepto de la dialéctica. Los escritos que Antonio Gramsci, 1891-1937, compuso entre 1929 y 1935, constituyen precisamente un intento de retorno al hegelismo a través de la mediación de Croce. Gramsci defendía en estos escritos la función y el significado de la dialéctica, que, según él decía, pueden ser concebidos en toda su fundamentalidad, solo si la filosofía de la praxis se concibe como una filosofía integral original que inicia una nueva fase en la historia y en el desarrollo mundial del pensamiento en cuanto supera, y superando incluye en sí sus elementos vitales, tanto al idealismo como al materialismo, expresiones tradicionales de las viejas sociedades. Gramsci afirma que la filosofía de la praxis es superior a las otras ideologías inorgánicas por contradictorias, en cuanto que no trata de resolver pacíficamente las contradicciones existentes en la historia y en la sociedad. Más aún, es la misma teoría de tales contradicciones. Y en tal sentido, no es el instrumento de gobierno de los grupos dominantes sobre las clases subalternas, sino que es la expresión de estas clases subalternas que quieren educarse a sí mismas en el arte de gobernar. Pero Gramsci duda de que Croce haya logrado realmente afianzar al hombre sobre sus propios pies. Esto es, dar una dialéctica de la realidad histórica. Croce se afirma dialéctico, si bien introduce en la dialéctica una dialéctica de los instintos, además de la dialéctica de los opuestos, que hasta ahora no ha logrado demostrar que sea dialéctica ni que es a punto fijo. Pero el punto a esclarecer es este: en el devenir, ¿ve él el devenir mismo o el concepto de devenir? Pero la manifestación más original del retorno del marxismo a Hegel es la obra de György Lukács, nacido en Budapest en 1885, Historia y conciencia de clase, 1923. La tesis fundamental de esta obra es la que expresa el título, el sujeto de la historia. El principio o la fuerza que hace la historia es la conciencia de clase. La conciencia de clase actúa primero en forma oscura e inconsciente, pero luego determina de modo claro y distinto los acontecimientos de la historia, cuando, en la sociedad capitalista, el proletariado toma conciencia de sí como clase y se impone la tarea de transformar la sociedad capitalista en una sociedad sin clases. La conciencia de clase no se identifica propiamente ni con un partido ni con un grupo o comunidad de individuos, porque es una entidad superindividual, infinita y absoluta, exactamente como la idea o el espíritu del mundo de que hablaba Hegel. Según Lukács, solo el proletario tiene conciencia de clase, mientras la burguesía no puede tenerla o puede tenerla solo falsa. En efecto, la burguesía puede llegar a ser consciente de la contradicción irremediable de la sociedad capitalista que está constituida precisamente por la lucha de clases, pero nada puede hacer para eliminar la contradicción y llegar a la sociedad sin clases, que sería su propia supresión. Por eso, la burguesía se ve obligada a negar la contradicción, a ocultarla, a mistificarla con ideologías oportunas y su conciencia de clase. Si cabe hablar de ella, es abstracta como fundada en la decisión entre teoría y práctica. En cambio, la conciencia que el proletariado toma de la realidad social, de su propia situación de clase y la vocación histórica que de ello le nace, el método de la concepción materialista de la historia, son productos del mismo proceso de evolución histórica que el materialismo histórico, por primera vez en la historia, conoce adecuadamente en su realidad. Por consiguiente, si con el nacimiento del proletariado se determina la posibilidad formal de una comprensión total de la historia, que es al mismo tiempo el encaminamiento a la solución de sus conflictos, con la evolución del proletariado, esta posibilidad se convierte en una posibilidad real
en el sentido de que ha llevado a un conocimiento de la realidad por la cual la clase obrera ni tiene que realizar ideales, sino solamente liberar los elementos de la sociedad nueva. En este sentido, Lukács afirma que la teoría objetiva de la conciencia de clase es la teoría de su posibilidad objetiva. Pero esto quiere decir también que la realización de la verdadera conciencia de clase del proletariado es la supresión del proletariado. El proletariado no se cumple más que suprimiéndose, llevando hasta el fin su lucha de clase e instaurando la sociedad sin clases. Naturalmente, para Lukács, negar que la burguesía tenga conciencia de clase significa negar que la misma pueda determinar el curso de la historia, de la cual solo la conciencia de clase es el sujeto, y por tanto poner el proletariado, o quien lo represente, como único objeto de la historia. Pero está claro que si la realización total de la conciencia de clase es el fin del proletariado, y por ello de la misma conciencia de clase, también es el fin de la historia. Y si es así, el proletariado se encuentra en la misma situación que la burguesía. No puede haber una conciencia de clase porque la realización de esta conciencia la anularía como proletariado, anulando el motor de la historia. Aunque Lukács, después de la condena de su libro por parte del comunismo oficial, haya abandonado la tesis defendida en este, el retorno a Hegel ha continuado siendo la actitud constante de sus interpretaciones marxistas. En el escrito El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista, compuesto en los años 30 y publicado en 1948, Lukács, combatiendo con buen fundamento la interpretación de Hegel joven como teólogo y místico, y mostrando la continuidad del pensamiento de Hegel, subraya la importancia decisiva de su obra. Su forma dialéctica, dice, es un estadio decisivo en la historia universal de la filosofía. La forma suprema de la dialéctica idealista, y con ello de la filosofía burguesa en general, el anillo intermedio al que podía directamente engarzarse la formación del materialismo dialéctico. En realidad, el interés que el marxismo, como ideología política militante, toma por la dialéctica, deriva de considerarla como el instrumento de la previsión infalible del advenimiento de la sociedad sin clases a partir de las contradicciones de la sociedad capitalista. Para valer como tal instrumento, la dialéctica debe satisfacer las siguientes condiciones. 1. Ser objetiva, es decir, constituir no un mero instrumento de interpretación, sino la estructura misma de la realidad, de toda realidad, y por tanto también de la realidad natural. 2. Incluir como propia exigencia constitutiva la exigencia de la síntesis, esto es, de la superación de la contradicción. 3. En consecuencia, ser contraseña de la modalidad de la necesidad. Ahora bien, a estas exigencias contradice la concepción que tiene de la dialéctica Merleau-Ponty, según la cual ésta expresa simplemente la exigencia de una conexión problemática entre los acontecimientos de la historia y entre estos acontecimientos y el hombre. No hay historia, afirma, más que para un sujeto que sea el mismo histórico. Una historia universal realizada y contemplada desde fuera no tiene sentido, ni tampoco lo tienen la referencia a este balance definitivo, ni la hipótesis de una necesidad rigurosa de la que extrañan solemnemente revestidas nuestras decisiones, como cosas hechas. La única decisión posible no puede ni podrá significar más que una sola cosa, la decisión de que en un campo de acción abierto al porvenir y con las incertidumbres que esto implica, orienta probablemente las cosas en un sentido querido por nosotros y permitido por ellas. Por otro lado, Sartre, después de la crítica de la razón dialéctica, está dispuesto a aceptar las tres exigencias a que debe satisfacer la dialéctica para valer como instrumento ideológico. La sola reserva parcial que él anticipa con respecto a tales exigencias concierne a la primera de ellas, y precisamente a la posibilidad de una dialéctica de la naturaleza. Sin embargo, reconoce el carácter objetivo de la dialéctica, pero una dialéctica de la naturaleza parece contrastar con la exigencia de la interiorización de la dialéctica misma en el hombre y en su praxis. La posibilidad de una dialéctica de la naturaleza ha sido efectivamente el único punto de disensión real venido a luz en una controversia sobre la dialéctica entre Sartre e interlocutores marxistas. Pero una necesidad interiorizada se convierte en libertad solo
en el sentido en que Spinoza decía que incluso la piedra se sentiría libre si fuera consciente de caer. Pero es dudoso que los complejos y atormentados análisis con que Sartre ha creído esclarecer la razón dialéctica tengan una cualquiera superioridad conceptual sobre las innumerables ilustraciones que el concepto de la dialéctica, como necesidad, ha encontrado dentro y fuera del marxismo.